Alguien que esté cerca de ti a la distancia y dile: Cristo te ama, yo también te amo. Este es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Es el día del Señor. Nuestras oraciones a su favor, oramos a favor de nuestra hermana Rosita Rodríguez. Mañana le estarán haciendo nuevamente exámenes especiales y sigamos orando por ella. Esta mañana habló conmigo, no se siente muy bien, pero sigamos orando por la hermana Rosa Rodríguez. Ha tenido muchos exámenes, pueden ocupar sus asientos. Hoy me toca predicar un sermón y sé que la última exposición fui largo en la prédica, pero muchos me dieron un buen sentir, decirme: pastor, usted fue usado por Dios. Otro: me gustó lo de las ciudades. Y mi esposa pues siempre me monitora y me dice: papá, hoy compartiste cosas buenas, pero como que se te fue un poco el tiempo. Entonces intentaré ver que lo que voy a predicar, quizás si lo puedo hacer en 2 sermones o 3 sermones, lo que voy a tratar hoy. Les quiero invitar a acercarnos a Lucas capítulo 5, versículo 10. Y dice la escritura: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quisiera considerar esa vocación de Pedro. Al examinar Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11, Lucas se desvía de la tradición de Mateo y de Marcos. Recuerden, para aquellos que son estudiantes de la Escritura, tanto Lucas como Mateo recurrían de continuo al evangelio principal de tradición, que era Marcos. O sea, no piense que ellos escribieron uno por allá, no sabía lo que el otro escribía. Había muchos escritos ya, habían tradiciones verbales. A ellos les toca poner en orden esas tradiciones con los propósitos determinados. Y Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11, Lucas se desvía de lo que es la tradición marconiana para los estudiantes seminaristas, de lo que es la tradición mateína para los estudiantes seminaristas. Y Lucas describe que Jesús se encontraba junto al lago de Genezaret. De igual manera, Juan describe y dice que estaba junto al mar de Galilea. De los 4 evangelios, el único que emplea el término lago para referirse a esa porción de agua que tiene la Galilea y que abastece la Galilea y aún da agua para la Judea hasta el día de hoy, que es el mar de Galilea. Es el lago de agua dulce que más produce peces para ser consumidos. Y Lucas es el único que le llama lago. La tradición mateína, la tradición marconiana, la tradición juanina le llama siempre mar de Galilea. Juan es el único que lo describe como, en el capítulo 21 de Juan, se le describe como el mar de Galilea de Tiberias. Ya anteriormente le señalé por qué es que tienen los nombres, por qué se le conoce como el lago de Galilea. Y en este caso, Lucas lo llama el lago de Genezaret. Lucas es el único que usa el término lago, contrario a los demás que lo llamaban mar. En realidad no es un mar. El mar Muerto no es un mar. Ambos son lagos. Hablar del mar grande es hablar del mar Mediterráneo. Hay personajes que vemos dentro de la historia que es importante solamente señalar hacia ustedes para tener un cuadro de lo que aquí se va a presentar. El personaje principal siempre es nuestro Señor Jesucristo. Es el centro de toda la Biblia, es el centro del libro del Génesis, es el centro de la Torá, es el centro de los libros históricos, es el centro de los salmos, es el centro de los libros poéticos, es el centro de los profetas mayores y los profetas menores. Jesucristo es quien aparece descrito en los evangelios como aquel del cual se había profetizado. En el libro de los Hechos es aquel que es predicado. En las epístolas es aquel que es explicado. Cuando vamos al evangelio de Juan, se describe aquel que ha venido del Padre. Pero cuando vamos al libro del Apocalipsis, es aquel que vendrá en gloria. Es decir, que Jesús es el centro, es la vena principal que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
sea por declaraciones proféticas, sea a través de símbolos, sea por exhortaciones que se den, Cristo aparece reflejado. Y por lo tanto, Cristo es la figura central. La otra figura secundaria, personaje dentro de lo que sería este drama, es Simón Pedro. El efecto es tratar de demostrar y conectar desde el principio a Simón Pedro con el llamado que le hizo el Mesías. Poner lo que fue uno de los primeros que había sido llamados. Poner lo que fue uno de los primeros que fue testigo de un gran milagro de parte de Dios en su vida y a través de Jesucristo. Testigo de uno que pudo reconocer su pecaminosidad frente a la manifestación sobrenatural de aquel que le dijo que echara las redes y una gran pesca. Pero hay personajes secundarios. Entre estos personajes secundarios tenemos que mencionar a Jacobo y a Santiago. Notemos que hay algo que se destaca y es la barca de aquellos pescadores. Alguien ha dicho que para la época de nuestro Señor Jesucristo, el mar de Galilea posiblemente pudo tener de 3,000 a 4,000 barcas. Muy diferente ahora. En el mar de Galilea, para aquella época, la gente estaba poblada las costas, las ciudades que le mencioné anteriormente, la ciudad de Genesaret, la ciudad de Magdala, de Corazín, la ciudad de Betsaida, de Capernaum, lo que da la ciudad de Cursi al otro lado, la ciudad de Hipos, que no la vemos hoy día, pero los que hemos subido ese monte alto al extremo y hemos estado en la ruina de la ciudad de Hipos, que da la vista panorámica no solamente hacia el norte mirando hacia la Alta Galilea, sino hacia el sur, al este y al oeste. Una de las vistas más notables que hay en aquel lugar y a los turistas no se les lleva. Nosotros llegamos a ese lugar, todavía es una zona que está minada con minas, pero hay una ruta que les permiten a uno de los militares entrar y nosotros hemos estado hasta allá arriba y hemos entendido cuando Jesús dijo que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder su luz, sino que todos ven su luz, y creemos que se refería a la ciudad de Hipos. Notemos que es un encuentro que está entre Jesús el Mesías con sus primeros discípulos. Es uno de 3 llamamientos, si lo ponemos así, registrado por los evangelios sinópticos, que tratan de describir cómo Pedro había sido llamado. Poner a Pedro desde el principio es clave. Pero se deja ver que había muchas barcas. Hoy posiblemente no hayan tantas barcas allá. Hoy tomamos una barca en Genesaret y terminamos esa barca, damos una vuelta y llegamos hasta Tiberia. Hoy no se cruza de un extremo al otro en realidad. Lo que se hace en forma semicircular y no se da el cruce completo. Pero en la época de Jesús, desde el área de Betsaida, tomaban una embarcación, de ahí se iban hacia Corazín, tomaban otra embarcación, de ahí se iban acá a Capernaum, de ahí de Capernaum tomaban otra embarcación, llegaban a Tiberia, y luego desde Tiberiades tomaban otra embarcación, se iban hasta Cursi. Casi todo el mundo tenía su medio de transportación. Hoy día las barcas que vemos son barcas mayormente de pescadores que se permiten ese lugar, otros son botes de deporte, para las personas disfrutar en esa área, y sobre todo las llamadas barcas con las cuales se dice que cruzamos el mar de Galilea, que en realidad no cruzamos el mar de Galilea, salimos, llegamos hasta cierto punto, inmediatamente nos desviamos, si es de Tiberiades hacia Genesaret, si es de Genesaret hacia Tiberiades. Es algo que surge en una noche de esas, como las muchas noches que tenemos nosotros, como los muchos días en los cuales nos encontramos viviendo, cuando no encontramos resultados ninguno, cuando todas las cosas son adversas, negativas, perdemos el trabajo, nos chocan el vehículo, nos encontramos que se nos enfermó un ser querido, que hay un fallecimiento en la familia. Todos experimentamos esos días infructíferos de la vida, esos días sin resultados positivos para nosotros. La noche era sin resultados. Habían intentado pescar y regresan con las manos vacías. Es como tener una tienda y no lograr vender nada en todo el día. La frustración. Fui agente de seguro y sé lo que significaba cuando no podía vender un seguro en ese día, cuando tenía 2 o 3 clientes, 2 no se reportaban para la cita y uno al final, cuando pensaba que ya tenía la venta, me decía que tenía que hablar con otra persona, con el hijo mayor o con la otra persona.
Y yo desesperado porque tenía que hacer la venta porque las presiones me las ponían en los próximos días, como dejé caer esas ventas. Y eso encontramos básicamente. Habían hecho una pesca que se llenó toda la red y esto es dándole un cuadro. Pedro tiene que reaccionar. Pero quiero que observemos ese lugar de la pesca. Busquemos Lucas 5, 1 al 2. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Extraño que en el 1983 ahí se encontró una barca de la época de nuestro Señor Jesucristo. Una barca posiblemente con una medida que eran las barcas pesqueras que tenían quizás de unos 25 a 27 pies, quizás tenían un ancho de unos 9 pies, quizás tenían un alto que llegaba a los 4 pies. Imagínense más o menos encontrarse una barca como del tamaño de este lugar, de aquí hasta el fondo, un poco más ancha que esto, y encontrarse el alto que tenía la barca. Las hacían de gran tamaño por las pescas que tenían que hacer, porque iban acomodando y echaban las redes, y a veces los pescadores no echaban una sola red, echaban varias redes para traerlas cargadas de pescado, porque el pescado se tenía que vender fresco y había muchos consumidores. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, algunos manuscritos han señalado que debe decir estando Jesús de pie junto al lago de Genezaret. Algunas versiones bíblicas, como Reina Valera 2015, añade y pone de pie junto al lago de Genezaret. Es saber la posición como se encontraba el maestro. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando examinamos Mateo y este acontecimiento que se refiere al llamado de Pedro, Mateo dice porque él decía arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó y se inició con el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Es el mensaje de reino. Y ese mensaje de reino, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es Dios, de que Jesús es la esperanza del mundo, de que Jesús trae salvación a cada ser humano, es el mensaje que atrae a las multitudes. Podemos predicar acerca de nosotros. Hoy hay muchas prédicas y predicaciones. Compartía con mi esposa en el día de ayer, después de haber escuchado unas que otras prédicas, que a veces pues encuentro una prédica aquí, encuentro allí, y el predicador le gusta escuchar predicaciones, el maestro le gusta escuchar enseñanza, el albañil le gusta ver casas que se construyen, el mecánico le gusta ver cómo se hacen las construcciones. Y le decía a Rosa, lamentablemente vivimos en días que la predicación se ha vuelto muy llena de ficción. Y se predica mucha ficción. Se predican más los testimonios. Hoy van a abundar los testimonios de aquellos que les dio el COVID. Ahora, antes era el testimonio, me dio el COVID, Dios hizo un milagro, estoy sano, vivo para la gloria de Dios. Pero otros dicen, no, pero usted no le dio como a mí. Y otros dicen, sí, pero usted no le tuvieron que poner en ventilador ni tenerlo tantos días en los hospitales. Sí sabemos que para otros pasaron experiencias más severas, pero otros no se quedan ahí. Dicen que mientras estaban en el ventilador fueron al cielo. Entonces ya ese tiene un testimonio que quizá le añade un poco de ficción para llevarnos en una aventura extraordinaria. No negamos la experiencia individual y particular de cada persona. Si una persona aquí me dice que ahora mismo está viendo 2 ángeles junto a mí, yo se lo tengo que creer aunque yo no esté viendo los 2 ángeles, porque Dios es un Dios que opera en el mundo de lo sobrenatural y te permite a ti entrar dentro de ese mundo y ver lo que otros no pueden ver. Y dice que vio 2 barcas y dice que estaban cerca de la orilla. Todavía estoy en el texto bíblico. Estaban cerca de la orilla, pero había muchas barcas. Si estábamos correctos en lo que dicen algunos, que podían haber de 3,000 a 4,000 barcas y embarcaciones para traslado, era el medio de transporte que tenían ellos. El que vive cerca de un lago, los que han estado en Guatemala, han sabido el lago de Atitlán, el lago de Amatitlán, los que están en El Salvador han conocido mucho el lago de Ilopango y otros lagos, que saben que se necesitan esas canoas para trasladarse de un lugar a otro. Se hace muy común. Los que han estado en Puerto Rico saben, para cruzar a Loíza y cruzar desde Isla Verde a Loíza, muchas veces se usaban embarcaciones y pequeñas canoas para cruzar de un lado al otro. Todos los que han estado cerca de eso pueden hablar de esta experiencia. Pero él solamente vio 2 barcas, se enfocó solamente en 2 barcas.
Y cuando pensamos que Jesús en el mundo ha visto tantas barcas humanas, pero te vio a ti como una barca para Él, me vio a mí como una barca para Él, y entre medio de tantas barcas te vio a ti, a tu esposo, te vio a ti, a tu esposa, te vio a ti, a tu familia. Vio dos barcas, había muchas, pero Él se enfocó en dos barcas. Las dos estaban cerca de la orilla, pero recuerde que Él está predicando, las multitudes lo están apretando, las multitudes están sobre Él. Pero ¿qué hacía que las multitudes se acercaran a Él? La proclamación de la palabra. ¿Qué va a hacer que la gente venga a los pies de Jesús? La proclamación de la palabra. El que era la palabra, el que es la palabra, predicaba la palabra para que nosotros proclamemos la palabra. Pero Jesús siempre fue muy observador. Y los pescadores habían descendido de ellas. Lavaban sus redes. Y es aquí donde quiero que observemos varias cosas. Jesús observó, primero, dos barcas. Observó que los pescadores bajan de las barcas. Y observó que la primera disciplina que ellos tienen es lavar las redes, de lo cual quiero señalar un poco hacia adelante. Jesús de Nazaret, queridos hermanos, Iglesia de Cristo aquí presente, fue un imán social que atraía a las multitudes. Una atracción, la gente se fascinaba por quien era Jesús de Nazaret. Me gustaría poderle mentir a muchas personas y poder mentir con tal convicción que lo que les diga termine siendo cierto, pero no les pudiera mentir y decirle que el cielo no existe. Jamás pudiera decir esa mentira. No les puedo mentir y decir que Jesús no era Dios. Es una mentira que no entra en ningún sentido. No les puedo decir que pueden ser salvos por otros medios y por otros mensajes, aparte del mensaje de la cruz y aparte de Cristo Jesús. Jamás podremos mentirle a los seres humanos para decirle algo contrario a lo que es la gran verdad de que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo era el primero, y yo digo, soy el segundo, y tú dices, yo soy el tercero, y tú dices, yo soy el 500, y tú dices, yo soy el 5000, y por ahí puede nosotros continuar haciendo ese énfasis. La gente se agrupaba, querían escuchar lo que este predicador proclamaba como el nuevo reino. El reino de Dios, un reino que el mismo Señor lo describe y Pablo que se suma a las palabras, porque dice, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es un reino de gozo, paz y justicia. El reino de Dios son las buenas nuevas. El reino de Dios es la proclamación a los pobres en espíritu, a los de limpio corazón, a los que lloran, a los que son pacificadores, a los que tienen hambre y sed de justicia. El reino de Dios vino para alcanzar a todos los pobres que habían en la Galilea, y ese reino de Dios que no solo alcanzó pobre, alcanzó al joven rico, no solamente alcanzó a pescadores, alcanzó a Mateo el publicano, no solamente alcanzó a Mateo el publicano, pudo alcanzar a aquel que se encontraba en la sinagoga, aquel centurión de la sinagoga, pero también alcanzó al siervo del centurión. Es el mensaje de la esperanza. Es declarar que Jesús era, que Jesús es, que Jesús siempre será Dios. Jesús fue un expositor de la palabra de Dios, uno que podía exponer la palabra de Dios con tal convicción que pudo decir en la sinagoga de Nazaret cuando abrió el libro, se sentó y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. En otras palabras, yo soy el cumplimiento de la escritura. Yo soy el que anuncia el año agradable. Yo soy el que anuncia la apertura de las cárceles. Yo soy el que anuncia la libertad de aquellos que están oprimidos. Yo soy el que traigo esperanza para los pobres. Yo soy el que traigo sanidad para los que están enfermos. Todos podemos hablar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a revelarnos la palabra, porque el Espíritu viene a revelar a nuestro espíritu esa palabra. Pero no todo lo que decimos es palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios pueden haber en nuestros sermones si necesitamos filtrarlos? A veces hablamos más de nosotros, de lo que hicimos, de lo que vamos a hacer, de lo que tuvimos, de lo que tenemos. Pero el pueblo y la gente quieren escuchar que se les hable más acerca de Jesús de Nazaret.
Si algo debe atraer las multitudes y a las personas, debe ser siempre la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Declarar a otras personas que solo Cristo salva y solo Cristo sana. Creo con todo mi corazón y me sumo a ustedes, las manifestaciones son excelentes. Pueden hacer mucho bien. Usar predicaciones motivacionales pueden ser de mucho bien a la humanidad. Pero no podemos poner nada por encima de lo que es la palabra de Dios. La palabra convence y sobre todo la palabra es lo que ayuda a desarrollar la fe en cada una de nuestras vidas. Romanos 10:17 declara, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios se desarrolla fe en cada una de nuestras vidas. Hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Hebreos 11:7 declara la Sagrada Escritura. Por la fe Noé, cuando fue advertido de las cosas que aún estaban por venir, con temor preparó el arca para que se salvase con su casa. Y por esa fe, dice el autor de los Hebreos, condenó al mundo. Tu fe condena al mundo. Le condena en su incredulidad, le condena en su rechazo del Mesías, le condena en la oferta de la gracia que Dios ha dado para el mundo entero. Cristo Jesús murió por todos los pecadores. No murió por unos cuantos pecadores, murió por todos los pecadores de todas las generaciones pasadas, presentes, futuras, los que hemos nacido, los que murieron, los que habrán de morir, los que habrán de nacer, y de aquí a 5,000 años se estará diciendo que Cristo Jesús murió por todos los pecadores, si es que Cristo no ha venido de nuevo. Dice que por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa misma fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe condenó al mundo. Por la fe preparó el arca para que él y su casa se pudieran salvar. Por la fe fue hecho heredero de justicia. Nosotros también podemos hoy declarar lo mismo. Pero se nos dice en el versículo 2 que Jesús de Nazaret vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Cierro la cita. Es importante observar, en primer lugar, que aquí hay una disciplina. Más adelante, quizás en este sermón, en el próximo le hablaré de la segunda disciplina. Pero la primera disciplina que se nos enseña aquí, en este pasaje, es la disciplina de lavar las redes, de preparar las herramientas para el próximo día de trabajo o la próxima noche. Aquellos que habían descendido de sus barcas estaban lavando las redes. Y eso le llamó la atención a nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Antes de haberte llamado, antes quizás de haberte convertido, Jesús pudo ver en ti esa disposición de prepararte, de hacer las cosas bien, de poder amar el trabajo. Sin lugar a dudas, estos pescadores amaban esa tradición y esa disciplina de estar trabajando. Lavaban sus redes. La señora que trae la cocina lava los platos. El barbero limpia las tijeras. Todos los que tenemos algo para hacer, tenemos que mantenerlo siempre preparado para la próxima ocasión. Esa es disciplina. Y el Señor vio en ellos que tenían disciplina. Es difícil pescar, y no soy pescador. Y si algún pescador está aquí, quizás puede ser más claro que yo. Pero es difícil pescar con redes que estén sucias. Posiblemente la red sucia ahuyenta a los pescados que vienen. Quizás los aleja. Quizás el olor de los propios pescados puede indicar a los peces que vienen que esa red es peligrosa. Así nosotros, como pescadores del reino, como proclamadores del reino de Cristo aquí en la tierra, tenemos que mantener nuestras redes siempre limpias. Nuestras vidas tienen que estar limpias, no solo del pecado, sino de toda apariencia de pecado. Tratar de vivir lo más alejado posible del pecado. Maneje lo más que pueda de esa orilla llamada el abismo del pecado. Cuando Jesucristo
mira al mundo hoy, y no quiero dar connotación política ninguna porque respeto a los partidos, respeto a los creyentes que votan por este partido, por el otro, respeto el equipo de béisbol que a usted le gusta, respeto el equipo de fútbol que a usted le gusta, respeto que a usted le gusta su casa azul y a aquel le gusta que sea amarilla, pero si algo desde el cielo, cuando el Señor mira, y es mi sentir aplicar, el Señor no ve desde el cielo negros y blancos. No ve amarillos y marrones. El Señor no ve rojos y pelirrojos. Cuando el Señor mira desde el cielo, no ve el partido A, ni el partido B, ni el partido C, ni el partido E, ni el partido F, ni el partido G. Cuando el Señor mira desde el cielo, no ve ricos y pobres. Cuando el Señor mira desde el cielo, no está viendo a quienes tienen y a quienes no tienen. Cuando el Señor mira desde el cielo, está viendo dos grupos. El primer grupo es lo que encuentro en Efesios 2:1. Son aquellos que viven muertos por el pecado. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Dios mira desde el cielo, ve ese grupo que están muertos en delitos y pecados. Respiran, pero están muertos. Trabajan, pero están muertos. Gobiernan, pero están muertos. Andan por nuestras calles, pero están muertos. Son policías, pero están muertos. Son bomberos, pero están muertos. Son familiares nuestros, pero están muertos. Pero el Señor ve otro grupo. Y es el grupo no de los que están muertos en el pecado, sino los que están muertos para el pecado. Romanos 6:11 declara, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierro la cita. Debemos buscar la vida de Cristo. Debemos dejar que la vida de Cristo se inyecte en nuestra propia vida y que podamos vivir y disfrutar esta vida que nos ha dado. ¿Quiénes han enfrentado mejor la situación del COVID-19, de esta pandemia del siglo XXI? Creo con todo mi corazón, sin equivocarme, y habiendo escuchado tantos testimonios de esta iglesia y de otras congregaciones y amigos, son aquellos que mantuvieron todo el tiempo su fe en la persona maravillosa de Jesús de Nazaret. Los pescadores habían bajado de aquellas dos barcas. Se estaban preparando, y eso es todo lo que Dios y Jesús quiere de ti, quiere ver en mí, que nos estamos preparando. Queremos ser pastores, vamos a prepararnos en el estudio de la palabra. Queremos ser predicadores, vamos a prepararnos en la disciplina de estudiar las Sagradas Escrituras y de leer libros que lleguen hasta nosotros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Pero Pablo por lo menos cita a dos filósofos paganos en sus escritos. No que lo que ellos dijeron fue inspirado, pero él los cita para reforzar sus ideas. Eso indica que Pablo no solamente estaba concentrado en leer la Torá, o estaba concentrado en leer la Septuaginta. Pablo también estaba concentrado en hacer lecturas que fueran seculares, que fueran de beneficio para su intelecto y que fueran de ayuda para servir a otros. Pero se nos dice que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, y dice que era de Simón, y le dijo que se retirase un poco de la tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces notemos que en este caso Jesús le está diciendo a Simón que se aparte de tierra un poco, no mucho, y sentándose enseñaba a la multitud. Jesús fue más maestro que predicador. Cuando usted visita las antiguas sinagogas de Capernaum, la sinagoga de Corazín y la sinagoga de Betsaida, se encuentran todavía restos de lo que era la cátedra de Moisés. Era el lugar donde el rabino se sentaba,
Desde ese lugar enseñaba las Sagradas Escrituras. No piense que Jesús, Pablo, Pedro, los discípulos predicaban como yo estoy predicando, o predicaban como nosotros los pentecostales predicamos, con gritos, con brincos, con saltos, con abre oídos y cierra oídos. No, señores, enseñaban la palabra. Y la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Y cuando la palabra de Dios se enseña y se proclama, Dios tiene que hacer algo. Pero dice que le rogó, él le podía mandar, le podía ordenar. Pero mi Jesús es un caballero de palabra. Nunca va a forzar la voluntad de nadie. Nunca va a dominar los sentimientos de alguna persona. Nunca va a doblegar la decisión que haga un ser humano. Jesús de Nazaret sabe llegar al corazón de las personas. Nunca va a obligar a nadie para que se convierta. O va a obligar a nadie para que vaya al cielo. Va a obligar a nadie para que deje el mundo. Nunca obligará a nadie para que deje de pecar. Todo lo que espera nuestro amado Salvador es un acto voluntario de cada una de nuestras vidas. Es más, no nos obliga a venir a la iglesia, pero voluntariamente venimos. No nos obliga a diezmar, pero voluntariamente diezmamos. Hoy en la oficina, y voy cerrando, Santiago, dame música de cerrar. Hoy en la oficina, pues precisamente hablaba con el compañero Jesús Durán. Y Rosa está preparando su diezmo, su sobre de diezmo y mi sobre de diezmo para echarlos en el gasofilacio. Y de momento Jesús y yo entramos en un pequeño diálogo de esos improvisados sobre el diezmo. La conclusión de ambos es que no diezmamos porque sea una obligación. No diezmamos para tener un testimonio de que diezmamos. Diezmamos porque estamos agradecidos al Señor que está en los cielos. Y una vida agradecida lo da todo por ese gran maestro que salvó su alma. Jesús entró a esa barca. Esa barca era la empresa del discípulo. ¿Y qué nos está enseñando el gran maestro con esto? Que ese trabajo tuyo, esa herramienta, esa vocación, esa profesión puede servir en el reino de los cielos para poder llevar el evangelio del reino a muchas personas. Jesús desea tener lo que tienes y lo que le puedas ofrecer, lo que le puedas prestar. Tomó un pesebre prestado para nacer, básicamente, que era donde comían los animales. Toma prestada una barca para enseñar a las multitudes. Toma prestado un pollino para entrar a Jerusalén. Toma prestada una tumba porque no tenía sepulcro. Pero ese mismo Jesús ha tomado prestado tu corazón y el mío. La barca de tu vida y la barca de mi vida. Ese mismo Jesús te quiere usar para que las misiones y el evangelio alcance al mundo entero. Entró a la barca y se sentó. Primero tenía que tener un tono de voz fuerte. No pienso que Jesús hablaba con una voz ahogada. No creo que era un gritón, pero creo que por lo menos tenía una voz como la que tenía Spurgeon y la voz que Dios nos ha dado a muchos predicadores. Que si tenemos que predicar sin micrófono lo hacemos bien porque esto es un lujo y esto es una ayuda, pero si yo me toca predicar en este templo todos los domingos sin micrófono, hermanos, le confieso públicamente, no tendría ningún problema en predicarle todos los domingos sin equipo, sin altoparlante, sin micrófono, sin amplificador. Porque hasta aquí, Enrique, hasta aquí, siento que Dios me ha dado una voz que por el contrario voy a los sitios y me dicen que baje la voz. Mi esposa. Aquí nadie más tiene que oírte. Pero para mí yo estoy hablando bajito. O sea, yo puedo estar aquí, me alejo y 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 me alejo. Gracias, papá Dios. Porque si tú vas a llamar a un ruiseñor para cantar, tú le tienes que dar ese cántico al ruiseñor. Si vas a llamar un león para la selva, le tienes que dar rugido de león. Y entró a la barca. Le rogó que se moviera un poco de la orilla, pero una distancia de ser escuchado. Él quiere utilizar tu
macro, tu micro, tu negocio, tu vehículo, tu Uber, tu taxi amarillo. Recuerdo un predicador que ganó muchas almas para Cristo de esta iglesia. Era taxista. El pastor y evangelista José A. Tejada. Llevaba su vehículo cargado de tratados. Nuestra hermana Rosa y Manuel en el Londres, siempre dando tratados. Un tratado tú lo puedes poner frente a tu negocio, no tienes que caerle encima a la gente. ¿Y qué es eso? Eso es algo de la Biblia que le puede hacer mucho bien. Puedes darle una receta a tu doctor. A él le gusta darte muchas recetas. Y toma esta y toma aquella y aquí está. O te la manda ahora por email. O tú se la pides a través de mensaje en texto. Mándale de vez en cuando como que te equivocaste. Mándale un tratadito también. Mándale su tratado. Y doctor, no sé si recibió eso, pero ¡pam! Puede que leyéndolo, la próxima cita te diga a ti, ora por mí. Jesús se sentó en la barca. Deja que el Galileo escoja tu barca. No le ponga perros, ni le ponga excusas, ni le diga por qué tiene que ser mi barca si yo voy a pescar. Déjalo que tome tu barca, porque aunque no veas pesca ahora, esa barca no será la misma barca. Y si fuera cierto, lo cual es una teoría, que la barca que se encontró en el 1983 en Genezaret, el lugar que se describe aquí, y le llaman la barca de Pedro, al principio le pusieron la barca de Jesús, y yo digo que en este momento lo que era la barca de Pedro se transformó en la barca de Jesús. Lo que era la vara de Moisés en la vara de Dios, lo que fue la vara de Aarón en la vara de Dios, lo que fue la onda de David en la onda de Dios, lo que fue la espada de Gedeón en la espada de Dios, y todo lo que tú tienes, Eter. Padre Dios celestial, en esta hora te doy gracias. Gracias por el Nazareno. Gracias por el Galileo. Gracias porque en alguna orilla del mar de este mundo tuviste nuestras barcas y entraste a nuestra barca y nos diste órdenes con ruego. Nos pediste que nos alejáramos un poco y nuestra barca se transformó en la plataforma flotante, en el lugar para proclamar las buenas nuevas. Amado Jesús, te quiero invitar ahora y te pido que te transformes en el capitán de esta barca que es mi vida. He sido su capitán. He sido pescador en esta barca. Pero ahora me rindo y te digo, entra tú, maestro, y encárgate de la barca, porque es tu barca. Bendiciones.